Mi gente, les traigo este nuevo manhwa, espero que sea de su agrado. Además, debo aclarar que el manhwa no tiene muchos capítulos, traté de hacerlo lo más largo posible. Bueno, comencemos. La historia comienza con nuestro protagonista teniendo un sueño, bueno, más que sueño era una pesadilla. Él narra que, si alguna vez alguien se ha despertado de una pesadilla y se da cuenta que despertó en otra, bueno, es el caso de nuestro protagonista llamado Lu Sheng. Él despertó en otra pesadilla donde luchaba con monstruos aterradores. Ahora pasamos a un salón de clases, ahí observamos a Lu Sheng durmiendo en clases. Cuando él despierta, todos sus compañeros comienzan a burlarse. Por otro lado, el profesor está muy enojado y comienza a regañarlo por solo dormir y no esforzarse en los estudios, ya que no falta mucho para el examen final. Además, le advirtió que, si su actitud sigue así, en el futuro no podrá encontrar un buen trabajo, ni siquiera de albañil. Después del buen regaño por parte de su maestro y las burlas y críticas de sus compañeros, la clase llegó a su fin. Uno de los pocos amigos de Lu Sheng se le acercó para preguntarle si había vuelto a tener otra pesadilla. El prota recordó aquel lugar dentro de sus sueños, aquel campo deprimente y ruinoso. Él ya no quería recordar ese sueño, ya que hizo que su estado mental decayera severamente, por lo cual tendría que tomar algunas medicinas y entrenar más. Su amigo trató de animarlo diciendo que son humanos normales, por lo cual es lógico que su estado de salud sea bajo, pero para que dejara de pensar en eso, lo invitaba a jugar, él pagaría las bebidas y la entrada. Sin embargo, el prota dijo que no estaba de humor para eso, y se iría a casa a descansar. Su amigo el gordito se despidió de él y se fue a jugar con otros compañeros. De regreso a casa, el prota se comentó a sí mismo que nunca pensó que después de reencarnarse en un nuevo mundo, tendría que preocuparse por los exámenes finales o incluso estar preocupado por las clases de matemáticas, de las cuales ni siquiera notas tomaba. Lu Sheng pensaba que su antiguo mundo con el actual no eran tan diferentes entre sí, pero, el ver todos esos carteles con cazadores o a personas extremadamente fuertes, le preocupaba un poco. Ya en la casa, el prota saludó a su madre que ayudaba al padre a ponerle un tratamiento en su cuerpo. La madre le dijo al chico si quería comer algo de fruta mientras estaba la cena. Además también esperaban a su hermana menor. El prota le sugirió al padre comprar un aparato circulador de sangre, ya que sería mejor que ponerle esos tratamientos incómodos, pero, el padre le dijo que no se preocupara, ya que él no tenía una lesión y que solo era un problema debido a su vejez. Al contrario de lo que creía, el padre se preocupaba por su hijo. En la mesa puso 2 botellas que contenían polvo de recuperación de salud de la clínica benevolente. Cada botella costaba alrededor de $20,000. La mamá se sorprendió y le dijo a su esposo que era un hombre muy capaz, por lo cual debía soportar las palmas que le daba por alegría. El viejo sonrió con amargura por el dolor. La mamá dijo que tendrían que celebrar el esfuerzo del padre, por lo que comerían carne de cabeza de cerdo. Mientras escuchaba a sus padres hablar con entusiasmo, el prota se mordió los labios por impotencia de ser un inútil. Por otro lado, la madre le preguntó al prota por el estado de su salud. En este caso le cuestionó si ya había podido llegar a los 0.85, dado que su pequeña hermana tenía ya los 0.90, por lo cual era el que más los hacía preocupar. El prota no tuvo de otra que irse a su cuarto y comenzar a hacer su entrenamiento. Al principio comenzó a practicar las 24 técnicas de reconstrucción corporal. Mientras entrenaba, el prota comenzó a recordar que la Alianza Marcial Mundial recomendó utilizar las 24 técnicas de reconstrucción corporal, ya que aparentemente fue creada en base a antiguas técnicas de yoga, artes marciales y judo, creadas por maestros de la misma alianza. Estas técnicas se utilizan específicamente para ayudar a aquellos principiantes en artes marciales a fortalecer sus fundamentos, dado que el mundo cambió hace más de 300 años, en el cual enormes grietas aparecieron, tanto en el cielo como en la tierra, y de ellas salieron aterradores monstruos, cambiando el curso de la historia del mundo. Las armas avanzadas perdieron su ventaja, y la humanidad de repente fue capaz de aprovechar una fuente diferente de fuerza, ya que se desbloqueó una cerradura genética que habitaba en las personas. Por lo tanto, la fuerza individual de cada uno se elevó exponencialmente. Como resultado de lo anterior, la humanidad entró en la era de la prosperidad de las artes marciales, pero, en el caso del prota, aunque había reencarnado de otro mundo, su cuerpo no era especialmente bueno. Además, el tener pesadillas le había reducido su salud, por lo cual era una vergüenza que incluso su hermana menor tuviera mejor salud que él. Aunque pensaba que ese sería el resultado final,
el prota se negaba a seguir siendo un inútil, por lo que decidió seguir entrenando. Sin embargo, antes de poder seguir, su conciencia se desvaneció y apareció en el campo de sus pesadillas. Él quiso despertarse, pero fue atacado por un zombi. Él logró evitar que el zombi le diera un golpe crítico. Después de tanto forcejear, el prota utilizó una roca para poder acabar con el monstruo. Después de matar al zombi, algo curioso e interesante sucedió. La energía que emanaba el cadáver fue absorbida por el cuerpo del prota. Además, los recuerdos de cuando estaba vivo el zombi comenzaron a fluir en la mente del prota. Pero antes de que pudiera analizar la nueva energía que tenía a su alrededor, otro zombi lo atacó por la espalda. Pero, lo interesante fue en ese momento, debido a que su cuerpo se movió demasiado rápido y cortó la cabeza del monstruo. Ante esto, el prota se dio cuenta que, el matar a los zombis le daría los recuerdos y la fuerza del mismo. Después de analizar su fuerza, Lu Sheng se dio cuenta que su experiencia había aumentado drásticamente. Esa experiencia adquirida en unos momentos, a otra persona le puede llevar toda su vida obtenerla, por lo cual, pensó que estaba desafiando las leyes de la naturaleza, pero aún así no estaba convencido del todo porque era un sueño. El prota pensó que los recuerdos eran importantes, ya que le permitían conocer fragmentos de la vida pasada de los zombis, por lo cual eran valiosos. Pero antes de seguir cazando zombis, el prota fue despertado. A la puerta estaba llamando su hermana pequeña. El prota hizo lo posible para salir rápido, ya que la cena estaba lista y la hermana había ido a llamarle. El prota mencionó que su hermana era muy apegada a él cuando aún eran niños, pero todo cambió cuando comenzaron a ir a la escuela juntos y salieran los resultados de los primeros exámenes. Su actitud cambió radicalmente, pero no era de extrañar ya que su salud fue superior a 1, y su capacidad de combate fue superior a 100. Por lo tanto, lo más probable era que en cualquier momento, alguna universidad de artes marciales prestigiosa le hiciera una gran oferta, por lo que resumía que su pequeña hermana era un genio hasta la médula, todo lo contrario a él. Después de su reflexión, el prota se cambió de ropa, ya que había sudado demasiado cuando estaba entrenando, pero al desnudarse se dio cuenta que su cuerpo había cambiado completamente, sus músculos estaban más definidos. Además, no se sentía cansado o con sueño. Por si fuera poco, aún mantenía los recuerdos de los zombis. Lu Sheng bajó a cenar y comió tanto que hasta pidió una segunda ración. Sus familiares se sorprendieron y aunque se quiso retratar sobre la comida, su padre lo apoyó e instó a su madre a que preparara más arroz para comer. Después de la cena, el prota decidió hacer la prueba de su salud para verificar si había aumentado. Para ello tendría que ir a un dojo. Cuando llegó al dojo del maestro Ong Chuan, el prota observó un póster en el cual se describían los niveles de poder estándar de la Alianza Marcial Mundial. Para el artista de rango marcial 1, su estado de salud debería ser de 1.5 y su poder de combate 150. Para un artista marcial de rango 2, su estado de salud debía ser de 15 y su poder de combate de 1500. Por otro lado, para el artista marcial de rango 3, su estado de salud debería ser 100 y su poder de combate hasta 10.000 y por último, el maestro del dojo, un guerrero marcial de nivel 4, su estado de salud debería ser superior a los 200 y su poder de combate de alrededor de 100.000. Los precios para entrar al dojo del artista marcial de rango 4 eran muy elevados. Estos costos solo se los podrían permitir los hijos de los ricos, todo lo contrario a la situación del prota. El joven se adentró en las instalaciones y llegó con la recepcionista del lugar. Le pidió indicaciones para llegar a la máquina de evaluación y se dirigió hacia ella. Los resultados de su prueba en la máquina, comenzando con su estado de salud, este llegó a 0.963, ahora ya con el rango de guerrero marcial. Después de medir su estado de salud, se fue a medir su fuerza de combate. Para hacerlo utilizó las experiencias y las técnicas de combate de los zombis, y como resultado alcanzó los 113 de poder de combate. El prota estaba feliz, ya que creía que ese poco poder lo había obtenido de solo 1 hora de sueño, por lo que se imaginaba que tanto podría crecer si pasaba 5 o más horas en sueño. Pero, contrario a lo que pensó, no podía dormir por más que lo intentaba, por lo que decidió hacer algo de ejercicio para que eventualmente se durmiera. Al hacer ejercicio notó que se movía de manera diferente, y los movimientos eran de la técnica de entrenamiento corporal que el zombi había aprendido durante su vida. Por lo tanto, comenzó a practicar esta técnica para volverse más fuerte. Sin embargo, el practicar mucho le cobró factura, ya que comenzó a tener demasiada hambre. Fue entonces que se dio cuenta que forzar el crecimiento de su cuerpo provocaba que su consumo de energía fuera más grande, pero
También estaba el caso que la comida normal ya no sería suficiente para mantener el crecimiento, al contrario, podría darse el caso que detenga el mismo. Ante esto, el prota pensó que necesitaba las píldoras para crecer, pero era un lujo que no se podía dar, ya que los recursos de su familia no eran grandes, por lo que debía buscar una forma para ganar dinero por su cuenta, por lo que decidió mostrar su talento y habilidades para que fuera reconocido y por ende se le diera una beca. Al otro día en la escuela, el prota se encontraba en los vestuarios del gimnasio de deportes. Se estaba cambiando para ir a la clase de deportes, en el auditorio. El profesor Chung les dijo a los alumnos que repasarían las técnicas de combate que anteriormente habían visto en clases. Después de una rápida demostración, el profesor le pidió al estudiante, Yang Jifei, que le mostrara a la clase. El tipo era adorado por las chicas por ser guapo. El estudiante comenzó a practicar y hacer la demostración con el profesor como su oponente. Después de la práctica, el profesor le dijo que su forma era correcta, pero tenía algunos problemas con el equilibrio, por lo cual le dio algunas recomendaciones. Sin embargo, el estudiante pensaba que no podía ser corregido por un profesor que era un artista marcial débil y de rango bajo, por lo cual no era nada si se comparaba a su familia. El profesor pidió voluntarios para tener un combate de práctica con Yang, pero todos se hicieron los desentendidos, ya que nadie quería enfrentarse a él. Fue entonces que vio los ojos del prota y consideró que había pasado por un entrenamiento muy duro, por lo cual fue seleccionado para ser el contrincante del odioso estudiante Yang. El prota aceptó el reto. El límite de tiempo eran 10 minutos, y les recordó que la seguridad era primero. El profesor dio la señal para comenzar el duelo. Sin embargo, el estudiante Yang comenzó a decirle al prota que tuviera cuidado al caer. Además, no debía meter las manos o de lo contrario sus huesos sufrirían. Ante estas recomendaciones, el prota le dijo que no se preocupara y que comenzaran el combate. En los pensamientos del estudiante Yang, se resaltaba que la victoria era del más fuerte, por lo cual, los debiluchos como el prota se merecían irse con vergüenza. Pero al intentar conectar su mejor golpe, fue esquivado por el prota, quien se agachó para no recibirlo, además de preparar su puño para contraatacar. Un solo golpe bastó para mandar a dormir al estudiante Yang, por lo cual, el profesor tuvo que intervenir para ver los signos vitales del estudiante, mientras los demás miembros del grupo estaban atónitos, tanto que incluso el prota no creía lo que había sucedido. Ante esta situación, el profesor mandó a llamar a personal del área médica, para que se llevaran al estudiante Yang a recibir tratamiento médico. Por otro lado, el prota se disculpó con el profesor por lo sucedido. Por su parte, el profesor le dijo que no se preocupara ya que, eso puede ocurrir cuando se practica combate entre los alumnos. Además le pidió también que lo acompañara a su oficina para hablar con él. En la oficina del profesor había una máquina para medir el poder de combate y un árbol bonsái. El profesor se puso serio y le preguntó al prota si no había consumido alguna droga, por lo cual tenía que saber que ese tipo de sustancias estaban prohibidas en la escuela, por lo dañinas que eran. Sin embargo, el prota aseguró que no había consumido nada de eso, por lo tanto, el profesor le pidió que se realizara la prueba de salud para verificar su nivel. En la prueba de salud el nivel del prota sorprendió al profesor, ya que su nivel fue de 1.532. Como artista de primera clase, por otro lado, en la prueba de combate, las cosas se fueron un poco al extremo, ya que dicha máquina era para medir estudiantes y no guerreros hechos y derechos, por lo que al hacer la prueba, el prota dañó la máquina y de paso se cargó al arbolito bonsái del profesor. Esto le dolió bastante al pobre maestro, ya que era muy preciado. Después de la conmoción el prota fue interrogado por el profesor, debido a que sus resultados eran muy anormales comparados a los demás estudiantes. Aunque el profesor pensaba que el prota tenía dinero, o era parte de una familia acomodada, o tenía a un gran maestro que lo respaldara, lo cierto es que el prota aclaró que nada de eso era su caso, pues su familia era pobre, y no tenía un maestro que lo ayudara. Ahora, el cómo consiguió ese poder, lo mantuvo como un secreto. El profesor recordó que, durante su época de estudiante, sus calificaciones eran bastante buenas. Sin embargo, a través de los años de arduo entrenamiento logró convertirse en un guerrero de segundo nivel y entró al ejército. Sin embargo, después de pisar el campo de batalla, fue cuando comprendió que los humanos no pueden vencer a las bestias, dado que son pequeños e impotentes. Y lo único que puede vencer a tales bestias son personas igual de irracionales que las bestias, es decir, son otro tipo de monstruos. Ahora bien, una vez que el profesor entendió cómo estaba el asunto,
Le propuso al prota que lo recomendaría para una clase donde estarían las personas más excepcionales, ya que con sus logros y poder, fácilmente llegaría a la cima. Además, en esas clases, los alumnos tienen mejores maestros para guiarlos. Sin embargo, el prota no aceptó y decidió seguir en su clase, ya que ahí se sentía cómodo, pero necesitaba dos requerimientos, los cuales eran tener una beca de artes marciales y tener más tiempo libre para entrenar. El profesor comprendió que esos requerimientos eran razonables, por lo tanto, se comprometió para que tuviera la beca, y fue tal su compromiso que incluso fue capaz de darle dinero por adelantado. Cabe aclarar que fue un préstamo, ya que cuando el prota tuviera dinero le regresaría el dinero. Después de la plática, el prota se despidió y se fue a clases, mientras el maestro comenzó a saltar de alegría por la fuerza del prota a los 18 años, por lo que tendrían que esconderlo hasta que fueran los exámenes, y utilizarlo como el arma secreta y asustar a las otras universidades. Por lo tanto, esta información debía ser reportada a los superiores de la universidad. Ya que las expectativas estaban altas, el profesor confiaba en que el prota podía ir no solo a los exámenes generales sino también a ese lugar. ¿Qué lugar será ese? Descubrámoslo en los próximos capítulos. Bueno hermanos, es todo por hoy, espero que les haya gustado este manhwa. A mi consideración es bueno. Todavía es muy pronto para decirlo ya que apenas tiene 4 capítulos, pero no se preocupen, en cuanto salgan los otros se los traeré. Por último, no se olviden de darle me gusta al video. Si tienen algunas recomendaciones para el canal, los leo en los comentarios. Adiós.